Muy buenas tardes, jóvenes. Les he preparado este video para que sirva como un insumo, para que sirva como un resumen, como un apoyo a las clases que estamos recibiendo en Teams. Asimismo, para que ustedes puedan consultarlo en el momento en el que consideren prudente hacerlo. En vista de que todos estos temas significan un esfuerzo extra de parte de ustedes y que lo importante es leer libros, me he tomado la atribución de resumir en este video el capítulo de uno de los libros que estamos ocupando de texto, para que si en algún momento ustedes tienen la dificultad de leer, pues entonces puedan revisar este video y que sirva el mismo como de apoyo para las clases, como de apoyo para las evaluaciones y lo más importante, que les sirva de apoyo para la evaluación de los pacientes. Así es que vamos a empezar. Quiero recordarles que estamos en la unidad 1, que toda esta materia que es neuropsicología trata o tiene como competencia principal desarrollar la conducta de las personas, analizar la conducta de las personas a través de enfoques biológicos, psicológicos y cómo estos enfoques nos explican la incidencia de las conductas o del comportamiento humano. Bien, estamos, como les digo, en la unidad número 1 y solo para que recordemos un poco, en esta unidad vamos a ver primero la parte histórica de la neuropsicología, que es lo que vamos a desarrollar en la primera parte de este video. En la segunda parte vamos a concentrarnos en los conceptos generales sobre neuropsicología y posteriormente en otras clases vamos a ver lo que corresponde a las divisiones, al neurodesarrollo y la asimetría cerebral. Así es que nuevamente bienvenidos a esta unidad 1 y antes de iniciar directamente con los contenidos solo quiero mencionar que al finalizar este video vamos a tener un espacio para hacer una evaluación con el objetivo de saber si lo que he tratado de explicar ha quedado suficientemente claro. Porque la idea básica es eso. Todos los insumos, todos los elementos que estamos considerando trabajar llevan como objetivo final y como objetivo principal que les quede claro y que les ayude a la evaluación, como les dije hace un momento, de sus pacientes. Vamos a asumir que todos entendemos que cuando hablamos de neurociencia estamos hablando de la aplicación del método científico en los aspectos del sistema nervioso. A eso le vamos a llamar neurociencia. Desde ahí ya tenemos un elemento importante. Un elemento sumamente importante que va a dividir dos formas de estar enfrente del paciente. Lo primero, y es lo que la neurociencia hace, es que no vamos a hablar de nada, ni vamos a hacer nada que no podamos comprobar o que alguien más no haya comprobado. Y nosotros nos acercamos a esas comprobaciones a través de lecturas. A través de lecturas, a través de libros, a través de revistas científicas, y por eso es importante que ustedes también
se acostumbren a ese tipo de literatura. Acá yo les he dejado algunos libros para que empecemos a revisarlos, pero como les digo, este video es con el objetivo de facilitar un poco las cosas. Bueno, la segunda forma de cómo nos acercamos, lo que no es neurociencia, son cualquier práctica que se pueda hacer dentro de la psicología, pero que no tenga sustento científico, es decir, que no esté demostrado que sí funciona. Así es que en esta materia nos vamos a enfocar en los aspectos que ya se comprobó a nivel mundial que sí funcionan. Así que todo lo que vayamos a hablar debemos de enfocarlo en ese sentido. Debemos de saber que vamos a hablar de elementos que funcionan, elementos que sí son válidos, y no de una teoría cualquiera. Bien, dentro de las neurociencias vamos a tener dos grandes grupos. Lo que vamos a llamar las neurociencias, que le vamos a llamar neurociencias conductuales, que son las que tenemos al lado izquierdo, y por el otro lado tenemos las neurociencias conductuales. Las primeras son las no conductuales, las segundas son las conductuales. Eso quiere decir que en las primeras, en las que se refieren a las no conductuales, ahí vamos a revisar todos los elementos que tengan que ver con estudios del cerebro, pero que no se refieran directamente a la conducta, a diferencia de las conductuales, que son las que tienen que ver directamente con los cambios o la explicación de la conducta de los seres humanos. Y sobre esto en las neurociencias conductuales, en medio de todas ellas, son varias, vamos a encontrar a la neuropsicología. Entonces, esto es un poco para que vean de dónde venimos. Está la psicología, dentro de la psicología hay muchas prácticas que no se ha demostrado que funcionen, sin embargo, ahí están, siguen surgiendo y siguen tratando a través de muchos esfuerzos de demostrar que sí funcionan. Sin embargo, solo las que logran esa demostración, las que logran pasar por todos esos filtros científicos, son las que entran en el campo, este campo que hemos dado por llamar neurociencia. Y dentro de las neurociencias, decimos, existen las neurociencias no conductuales y las neurociencias conductuales. Y dentro de las conductuales está la neuropsicología. Esto es sumamente importante para que no confundamos la neuropsicología, por ejemplo, con la psicofisiología, que aunque las dos estudian el cerebro, cada una lleva elementos diferentes. O, por ejemplo, la psicobiología, o, por ejemplo, la neurofarmacología, y así otras disciplinas que están en medio de nuestro quehacer, pero que no corresponden a lo que se ve en neuropsicología. Bien, dentro de la neuropsicología vamos a tener que se estudia por un lado el cerebro y por otro lado las funciones mentales superiores. Dentro de las funciones mentales superiores tenemos, recuerden, la inteligencia, la memoria, el cálculo, el razonamiento y todos esos elementos que tienen que ver con cuándo y cómo es que una persona decide tomar cierta conducta. Entonces, eso se relaciona con el cerebro. Eso se relaciona con el cerebro. Y aquí vamos a ver que a lo largo de la historia han existido
diferentes formas de cómo el cerebro y la actividad mental se relacionan. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. En este momento lo que yo quiero que ustedes ubiquen es de dónde sale la neuropsicología, qué tiene que ver con las neurociencias, qué tiene que ver con por ejemplo, con la psicología, porque no es lo mismo. Así es que este elemento es importante, es muy importante. Bien, para llegar a todo este entendimiento, a todo este razonamiento, vamos a descubrir, vamos a ver algunos elementos importantes. En su pantalla tienen el papiro de Smith, descubierto en el Antiguo Egipto, y según dataciones, corresponde a un periodo más o menos de 1600 años antes de Cristo. Es decir, nosotros en la época cristiana, en la era cristiana, llevamos un poco más de 2000 años. Y este papiro, que ya hablaba del cerebro, tiene 1600 años, o sea que es un poco antiguo si lo comparamos con cuánto llevamos de la era cristiana. Por otro lado, ya adelantándonos un poco y entrando en la Edad Media, y un poco atrás de la Edad Media, precisamente en Europa, vamos a ver que la conducta de las personas se estudiaba a través de mitos. Y existe una gran cantidad de mitos y existen, por ejemplo, disciplinas que tratan de explicar por qué las personas, por ejemplo, toman conductas que los puedan llevar a tener algunos riesgos, y todo eso se explica a través de mitologías. Acá yo les he traído solo un par de ejemplos de los mitos para que ustedes vean cómo es que en esta época se trataba de explicar esto sin entrar de lleno al estudio del cerebro. Por ejemplo, tenemos a Té, una diosa. Era reconocida como la diosa de la insensatez y de la ruina. Así es que las personas que tenían una conducta que era definida como insensata o conductas de ruina, se pensaba que su conducta estaba dominada por esta diosa. Tenemos que Manía también era una personificación que estaba muy relacionada con la locura. Por eso es que todavía ustedes escuchan, ya no se llama así, pero todavía muchas personas lo siguen mencionando así. Ha quedado en la memoria de las personas aquello de el maníaco depresivo. Ahora ustedes van a ver que los libros le llaman trastorno bipolar. Antes era llamado maníaco depresivo. Pues eso de manía venía de una personificación mitológica de estas épocas. Y finalmente tenemos a Dionisio, el dios del vino, también conocido como el dios de la locura ritual y del éxtasis. Así es que ustedes ya se imaginarán, cuando las personas se embriagan o se embriagaban, pues la lógica era que el dios Dionisio había tomado el control de estas personas, y cualquier conducta que mostraran pues estaba dirigida por este dios. Esta era una de las formas de cómo se explicaba la conducta en esta época. Claro, ahora ya no lo hacemos así, pero es importante que ustedes conozcan de dónde es que surgen muchas creencias, muchos términos alrededor de todas estas explicaciones. Siempre en la Edad Media tenemos que
se creía que habían, por ejemplo, posesiones demoníacas. Una de los elementos que todavía nosotros seguimos repitiendo y que surgen en la Edad Media, por ejemplo, es cuando bostezamos. Inmediatamente lo que hacemos es cubrirnos la boca. Por supuesto que ahora ya nadie piensa que si abrís la boca para bostezar, en ese momento se va a meter un espíritu demoníaco, que es lo que se pensaba en esa época. Ahora, por ejemplo, tapamos la boca porque se supone que es una forma de respeto hacia los demás. Sin embargo, cuando esa práctica surge, no surge como una forma de respeto o de educación, sino más bien surge como una forma de prevenir que mientras abrimos la boca entren espíritus malignos. De igual forma, una vez el espíritu maligno ha entrado a nuestra cabeza, pues entonces hay que sacarlo. Y en la segunda imagen, en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver la forma que había de sacar esos demonios. Pues habría que hacer un agujero en el cerebro, en el cráneo, para permitirle al demonio salir. Bueno, más adelante tenemos que, cuando se empiezan a hacer los primeros estudios anatómicos, siempre en la Edad Media, se descubre, bueno, primero existió la teoría, la que ustedes tienen a su derecha, que por dentro teníamos 3 espacios o 3 huecos, digamos, y en cada uno de ellos se pensaba que habían el control de ciertas funciones. Cuando por fin se pueden estudiar los primeros cadáveres, se dan cuenta que efectivamente lo que pensaban era cierto. Hay 3 espacios dentro del cráneo. Tenemos la fosa anterior, la fosa media, que abarca todos los laterales, lo que vendría a ser los lóbulos temporales, y tenemos la fosa posterior. Efectivamente, es como lo habían pensado. En estas fosas se consideraba que ahí estaba el alma, ahí es donde vivía el alma, y cuando el alma se enfermaba, pues las personas tomaban conductas inadecuadas. Un poco más adelante, ya en el siglo XIX, surgen otros pensadores ya con el conocimiento de la anatomía. Aquí es donde ya empezamos a ver, como les digo, ¿no? Cosas que se puedan comprobar. Si nosotros pensamos que el cerebro tiene tres fosas o 3 espacios, bueno, abramos el cerebro y comprobemos. Ya una vez comprobado, ya era un elemento científico. Sin embargo, siempre surgen nuevas teorías que quedan a nivel de teoría nada más. Una de esas fue la que les estoy presentando. Hubo un señor, ahí está el nombre, se llama Joseph Gall, que pensaba que en el cerebro se podían dibujar, sobre la cabeza de las personas, se podían dibujar diferentes áreas y que cada una de esas áreas controlaba, por ejemplo, cierta parte de la conducta de las personas. Así, por poner un ejemplo, cerca del ángulo externo del ojo, tenemos, por ejemplo, el área que controla el cálculo en las personas. Es decir, si una persona tenía dificultades para hacer cálculos, eso significaba que esa zona estaba dañada en las personas. Y entonces se procedía a medir los cráneos, las cabezas de las personas para tratar de explicar las alteraciones que podían tener los individuos. Y bien, pasamos finalmente a ya el siglo XX, donde surgen 2 premisas. La primera que se llama localizacionismo y la segunda que se llama holismo. El localizacionismo nos dice que las funciones del cerebro o las funciones mentales están localizadas en un área
específica del cerebro. Así, si regresamos a la imagen anterior, por ejemplo, tenemos que el área occipital podía albergar, por ejemplo, el área de la amistad entre las personas. Por ponerles un ejemplo, ¿no? El área frontal podía albergar el área de la memoria. Así es que si esta área de la memoria se dañaba, no iba a dañar los aspectos relativos, por ejemplo, a la amistad entre las personas. Y así, dependiendo la zona que se dañara, así iba a ser la forma en la que se presentaba el daño. Ya estas teorías ya no se logran comprobar y por lo tanto ustedes puede ser que las sigan escuchando, pero ya no son teorías que correspondan, a situaciones que tienen que ver con neurociencia, porque no se logró comprobar. Eso es un elemento importante, muy importante. Bien, volviendo con las premisas, en el holismo, aquí se considera que las funciones no necesariamente están localizadas en un área específica, sino que todo el cerebro se conecta para el adecuado funcionamiento. Todo el cerebro. Y de esa forma es que nosotros podemos comprobar el funcionamiento cerebral. Bueno, y finalmente en esta primera parte vamos a decir que existen 3 orientaciones. Ojo, no hay que confundir, estas son premisas de cómo se localizaba las funciones cerebrales. Una que decía que habían localizaciones específicas y la otra que decía que la localización era general. Y por el otro lado tenemos las orientaciones de la neuropsicología. Acá tenemos 3 orientaciones. La primera de ellas, que es la más viejita, que abarca desde 1930, 1900 o 1870 por ahí, hasta 1970. Acá lo más importante era el cerebro. Y si estudiábamos bien el cerebro, podíamos identificar las conductas. Por eso ustedes ven que ahí dice que la conducta tiene un papel secundario. No era importante la conducta acá, sino que lo importante era estudiar el cerebro, no más que eso. Y ahí estaban las limitaciones neuropsicológicas. En la segunda orientación, que surge a partir de 1970 y termina en 1980, ya es lo contrario. Ya lo más importante era identificar la conducta, y una vez nosotros identificáramos la conducta, ya íbamos a saber cuál era la parte del cerebro que podía estar alterada. Ustedes se fijan, es totalmente lo contrario, ¿no? Esta teoría va del 70 al 80. Y finalmente tenemos la neuropsicología dinámica, que es todavía en la que estamos, y empieza en 1980, principalmente en Estados Unidos. Esa teoría lo que nos dice es que el cerebro y la conducta tienen relaciones que son dinámicas. Eso significa que a veces puede ser que sea más importante la conducta y a veces es más importante el cerebro. Bien, esto por supuesto lo vamos a ir viendo poco a poco. Quiero que también lean bastante sobre esto, y vamos a ir poniendo ejemplos poco a poco para que vayamos comprendiendo estos elementos. Pero quería dejarles este video para que
tengamos claros esos puntos, porque a veces en clase se nos olvidan algunos elementos. Y acá los tenemos para repasarlos las veces que sea necesario. Bien, algunos de los autores que explican todas estas conductas son, por ejemplo, Alexander Luria, que ustedes lo van a escuchar. Propuso un sistema de organización cerebral muy bueno, muy bueno. La idea de cómo se organizaba el cerebro fue muy buena. Sin embargo, ahora ya se sabe que como él pensaba que eran las cosas, está absolutamente equivocado. Así es que tengan un poco de cuidado con eso, porque la teoría de Luria ya no se usa. Nadie en el mundo la usa, ¿verdad? Así es que cuidado con hacer análisis con estos autores que, como les digo, en su momento fueron lo máximo, pero pues la ciencia avanza, ¿no? Y ahora ya se demostró que no es lo que él pensaba. Tenemos otro doctor, el doctor Sadhgul, que hablaba sobre lateralización cerebral. Esto sí, ¿no? Se pasó de teoría a comprobaciones y todavía seguimos avanzando en estudios de lateralización cerebral. El doctor Jackson, que se sigue estudiando en neurología, gracias a él todavía hay clasificaciones de epilepsia que llevan su nombre. Este sería, por ejemplo, un ejemplo de, en el caso del doctor Jackson, un ejemplo de, digamos, una orientación localizacionista. En el caso del doctor Damasio, ahí sería una explicación holista de las funciones cerebrales. Él habla mucho de las emociones, de los sentimientos, y para explicar una emoción y un sentimiento ocupa todo el cerebro. Entonces, su orientación es más holística. Y finalmente, dos personajes importantes, el doctor Oliver Sacks, que hace poco falleció, es un neurólogo famosísimo. Él es otro localizacionista y él todas las conductas las explica a través de daño cerebral. Es algo fantástico. Si tenemos tiempo, vamos a revisar algunos de los aportes que él le dio a la neurociencia. Y el doctor Daniel Dennett, que todavía está vivo, él es de orientación holística. Él explica todas las conductas cerebrales a través del estudio completo del cerebro. Bien, esto ha sido de manera general lo que quería iniciar diciendo sobre la explicación del cerebro. Voy a hacer otra presentación muchísimo más breve, solo para que vayamos afinando algunos elementos, algunos conceptos. Así es que, bueno, pasamos a la segunda parte que tiene que ver con conceptos generales. Como habíamos mencionado, dentro de las neurociencias tenemos la división, las que corresponden a las neurociencias conductuales y las neurociencias no conductuales. Vamos a iniciar con las no conductuales, pero es importante que definamos y que veamos la diferencia que existe entre las que son referidas a la conducta versus las que no lo son. Así, dentro de las no conductuales tenemos la neurobiología. Una clave que nos ayuda a orientarnos es que las que son no conductuales se refieren a que se estudia lo que sucede en el cerebro, pero muy pocas veces se trata de ver lo que sucede en la conducta. Así, por ejemplo, en la imagen
que corresponde a neurobiología, tenemos que se trata del estudio anatómico del cerebro con todas las estructuras. En este caso podemos ver acá, tenemos en primer lugar el estudio del cerebro, tanto la corteza como los núcleos subcorticales. En segundo lugar, podemos nosotros encontrar el estudio químico, la neuroquímica que sucede en el cerebro. Y en tercer lugar, tenemos los elementos que corresponden a fisiología. En la fisiología se refiere sobre todo a cómo funciona. Entonces podríamos decir, establecer una relación que parte de la anatomía. Una vez estudiando la anatomía pasamos a la fisiología y de la fisiología pasamos a puntos más específicos que corresponden a la química del cerebro. Y ahí tenemos la primera neurociencia no conductual, que corresponde a neurobiología. Es importante no confundirnos porque más adelante vamos a ver otras ramas que probablemente también vean anatomía, otras que solo se dedican a fisiología, pero en neurobiología encontramos la relación entre ellas. Otra rama importante es la neurología. En esta lo que se estudia específicamente es el daño. Ya nosotros vimos que estudiamos la parte normal, estudiamos la anatomía y en esta ocasión vamos a estudiar el daño en el cerebro. Todo lo que se refiere a alteraciones cerebrales vamos a decir que es neurología. Pero todavía, si ustedes se fijan, no estamos hablando de conducta. Solo estamos hablando de cómo se daña el cerebro, sin entrar en detalle a elementos conductuales. Por ahí es que se refieren a estos elementos. Luego tenemos la neurofisiología. Si ustedes recuerdan, esta aquí podemos ver que se parece muchísimo a la neurobiología, específicamente a la parte fisiológica. Pero en la neurofisiología se refiere a el estudio fisiológico, pero acá hacemos un énfasis en la medición. O sea que lo importante acá es medir. Por ejemplo, medimos cuánto se tarda un estímulo de llegar a una parte del cerebro a otra parte del cerebro. Medimos cómo es que transita un estímulo del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho. Revisamos qué estructuras son las que están involucradas. ¿Qué pasa si una estructura es más pequeña? Todo eso se hace en la neurofisiología. Insisto, en estos casos todavía sin tomar en cuenta los elementos de conducta, sino que más bien revisando los elementos únicamente muy cerebrales. Luego tenemos la neuroanatomía. De esto probablemente sí sea un poco más común para ustedes. De lo que se trata acá es de identificar las divisiones del cerebro, todos los tipos de divisiones que hay y los nombres de cada una de las partes. Así, ahí tenemos una división muy general del cerebro, donde aparecen en primer lugar, las divisiones del encéfalo, en este caso representado por el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Si nos vamos al cerebro, tenemos uno de los hemisferios representado, el hemisferio izquierdo,
Y tenemos la división en lóbulos también. Tenemos, ahí ustedes tienen representado el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Y el resto de áreas corresponden a divisiones, como por ejemplo el surco central, es una división importante, y tenemos algunos otros elementos que son anatómicos también, pero tienen funciones específicas, como el bulbo olfatorio, la corteza motora y la corteza sensorial. Es, digamos, una definición muy amplia, muy general de anatomía del sistema nervioso central. Bien, otra de las ramas, siempre de las neurociencias no conductuales, se refiere a la neurofarmacología. Acá les voy a pedir que prestemos un poco de atención porque vamos a ver que en las neurociencias conductuales hay un apartado similar, pero acá se refiere a, más que todo, a qué es lo que pasa en el cerebro, por ejemplo, cómo se altera la química del cerebro cuando le introducimos medicamentos. Bien, les pido, antes de pasar a lo que corresponde a neurociencias conductuales, que anoten las dudas que tengan, porque luego vamos a hacer un espacio para responder a las dudas que pudieran tener. Así es que todo este apartado es sumamente importante. Dentro de las neurociencias de la conducta está la neuropsicología, que es la materia que estamos estudiando. Y acá, como les dije, la diferencia con las anteriores es que aquí nos vamos a enfocar en todas las subramas en la conducta. Esa parte es sumamente importante, la parte que corresponde a la conducta. Así es que les pido que no la dejemos de lado, no la olvidemos, ya que nos va a servir de muchísimo para hacer los análisis posteriores. Hay varias subdivisiones, algunas de ellas y de las más importantes tenemos la psicobiología. Siempre que veamos esa palabra que antecede, en este caso, por ejemplo, psico a biología, nos debe dar, digamos, la idea de que estamos hablando de conducta. Por un lado tenemos los aspectos biológicos, los aspectos fisiológicos, específicamente anatómicos y fisiológicos. Por otro lado tenemos los aspectos psicológicos, que es visto solamente la conducta sin entrar en detalle de elementos biológicos, y la unión de los dos hace la psicobiología. Así como aparece en su pantalla, vamos a entender entonces que se trata del estudio de las bases biológicas de la conducta y del pensamiento. Quizás la psicobiología es lo primero que aparece y es lo más amplio, Por eso es de que, por ejemplo, anteriormente la universidad daba la materia de biología y en algún momento decidieron cambiar a psicobiología, precisamente porque es una biología que retoma los aspectos psicológicos, los aspectos de conducta, para dar esa unión entre las dos ciencias. Por eso es que es
está de más decir que es sumamente importante, la psicobiología. Una segunda, digamos, rama de las neurociencias conductuales corresponde a la psicología fisiológica. Algunos esta la confunden con la psicología experimental, ya vamos a ver cuál corresponde a la experimental. En este caso, aunque se hace en laboratorio, pero no estamos, digamos, provocando estímulos externos a la persona, sino más bien estamos viendo si el funcionamiento es digamos, el estándar, el estandarizado en el cerebro con respecto a otros que se han estudiado en grupos grandes de personas, y así determinar si hay deterioro en el funcionamiento. Ahora, como es psicología fisiológica, por supuesto que de lo que se trata es de ver cómo funciona el cerebro cuando estamos frente a funciones mentales superiores. Específicamente elementos como la memoria, como el cálculo, como las abstracciones, son los elementos que más se toman en cuenta en esta rama, psicología fisiológica. Otro elemento importante, si ustedes se fijan, la mayoría de experimentos acá, y como hemos visto en otras materias, la mayoría de los experimentos son no invasivos, es decir, se hacen de forma externa al cerebro, no hay que introducir nada para llegar a estimular. La psicofisiología, que es una materia que ya tuvieron que haber llevado, me imagino que todos, si estamos en esta materia, ya la tuvieron que haber cursado. Bueno, esta no es más que la relación que existe entre la química, fíjense bien, aquí no estamos hablando ni de anatomía ni tanto de fisiología, sino que estamos hablando de funciones ejecutivas. Así tenemos, por ejemplo, la memoria, y tenemos que saber dentro de la memoria cuál de los neurotransmisores es el que está más involucrado. En la atención igual, cuáles son las partes del cerebro que se estimulan y a través de qué neurotransmisores, las abstracciones, el cálculo y el razonamiento. Todo ello corresponde a lo que conocemos como psicofisiología. Entonces recuerden, ¿no? Esas son funciones mentales superiores. Tenemos las funciones mentales superiores y dentro de las funciones mentales vamos a tener también ahí que está involucrado, en este caso en particular, tenemos involucrado los neurotransmisores. Entonces por este lado tenemos los neurotransmisores y al mismo tiempo vemos, aquí tenemos los neurotransmisores, y al mismo tiempo tenemos cómo estos neurotransmisores se relacionan con las funciones mentales superiores y viceversa. Cómo las funciones mentales superiores están involucradas a través de algunos neurotransmisores. De eso se trata la psicofisiología. Luego tenemos la psicofarmacología, que esto ya es, digamos, un poco más común. Y en este caso lo que vemos es, en primer lugar, una persona que tiene una conducta alterada. En este caso podemos presumir que se trata de una persona deprimida. Luego introducimos medicamento a ese cerebro y vemos cómo después de un tiempo de estar introduciendo ese medicamento, la conducta de la persona puede cambiar. Entonces, la psicofarmacología, a diferencia de
neurofarmacología, donde veíamos solo el funcionamiento del medicamento en el cerebro, aquí estamos viendo cómo modifica la conducta. Por eso es que estudiar neurofarmacología y psicofarmacología se tiene que hacer de forma conjunta, porque uno está viendo digamos, los cambios que suceden en el cerebro, y el otro es los cambios de conducta. Y finalmente, bueno, casi al final tenemos la neuropsicología, que es lo que nos mantiene aquí reunidos a todos. En neuropsicología vamos a mencionar 3 elementos importantes. Lo primero, en primer lugar, tenemos en neuropsicología que vamos a hablar, a diferencia de lo que vimos en otras neurociencias, por ejemplo en neuroanatomía, donde veíamos la anatomía del cerebro, la neurofisiología, donde veíamos el funcionamiento. Aquí en neuropsicología lo que estamos viendo es las funciones mentales superiores. Siempre que hablemos de psicología, recordemos que vamos a hablar de funciones mentales superiores. Y en el aspecto neurológico vamos a ver qué partes del cerebro están contribuyendo. Entonces es esa asociación la que se establece, ¿no? ¿Qué partes del cerebro, por ejemplo, están involucradas en el habla? Y entonces, luego de hacer un estudio, nosotros podemos definir que el lóbulo frontal a través del área de Broca y el lóbulo temporal a través del área de Wernicke son 2 áreas que están separadas en 2 lóbulos diferentes, pero que las 2 intervienen en el lenguaje. Una en el lenguaje productivo y otra en el lenguaje expresivo. Independientemente de cuál de las 2 sea, ambas intervienen en la conducta, que es lo que debemos estudiar con atención. Otro elemento importante siempre de neuropsicología, que insisto, me estoy deteniendo acá porque estoy tratando de dejar claro no solo el concepto de neuropsicología, sino que se estudia en la neuropsicología. Entonces, si quisiéramos establecer un concepto rápido, digamos que es el estudio de las funciones cerebrales en relación con las funciones mentales o ejecutivas superiores. Lo primero que hemos dicho entonces es, bueno, cómo se relacionan las diferentes partes del cerebro con las funciones mentales superiores. Por ejemplo, ¿a dónde está el área del juicio que me indica si algo es correcto hacerlo o no es correcto? Bueno, para eso tenemos que ir y repasar el mapa de Brodmann, pero digamos en términos generales debemos recordar que está en el área, en el lóbulo frontal. Y así, ¿verdad? Podemos ir señalando en diferentes zonas del cerebro diferentes funciones que me terminan explicando la conducta de las personas. Pero acá vamos a estudiar la conducta desde la función mental superior y las áreas del cerebro que están involucradas. Un segundo elemento importante dentro de la neuropsicología siempre es las relaciones funcionales que se establecen entre diferentes partes del cerebro. Ahí tenemos un área, esa que está marcada en rojo, esa área se llama voy a tratar de marcarla un poco más oscura. Es esta área que estoy oscureciendo, que está en rojo. Esta se llama área parieto-occipito temporal.
esta área se encarga de reunir la información, recuerden ustedes, de reunir la información que llega precisamente desde los lóbulos frontales, los lóbulos frontales no, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. La unión de esas tres partes, el lóbulo temporal, dijimos, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, cuando reciben información o cuando están funcionando, esas tres áreas envían información directamente a esta área en común que se llama área parieto-occipito temporal. Y lo que hace esta área es reunir la información y sacar una sola conclusión. Vamos a ver que esto es sumamente importante para entender la conducta. Vamos a tener algún módulo sobre esto también. Entonces, otro aspecto importante es cómo funciona el cerebro para producir una conducta en general. Y en un tercer momento, un tercer punto importante del cerebro, en neuropsicología, corresponde al desarrollo de todas las redes o de los circuitos neuronales. Ahí nosotros vemos, en primer lugar, en azul, tenemos las zonas de los circuitos cerebrales que se ven estimulados o se ven activados en la infancia a predominio. Ustedes ven, traten de quitar lo que está en color amarillo o dorado y en color rojo y dejen solo lo celeste. Esas son las áreas que se estimulan en la infancia. En la adolescencia sumamos las líneas amarillas. Ya se va complejizando más cómo funciona el cerebro. Y finalmente en la edad adulta están las áreas en rojo. Quizás lo que más, neuropsicológicamente hablando, lo que más nos debe llamar la atención es que ustedes se fijan el funcionamiento de las áreas parieto-occipito temporales se ve más en la edad adulta y en la adolescencia, donde se refuerzan las áreas que llegan al lóbulo frontal. Por eso es que es la etapa en la que debe aparecer la maduración neurológica, gracias a la relación que existe con el lóbulo frontal. Y ese tipo de cosas son las que vamos a ir analizando en esta materia. Bien, finalmente, otra de las ramas de la neurociencia conductual corresponde a la neurociencia cognitiva. Esta se refiere a cómo analizamos la conducta de las personas vista desde el punto de vista de las imágenes. Ahí tenemos algunas imágenes cerebrales de tomografía por emisión de positrones abajo, y arriba tenemos una neuroimagen sin contraste. Ustedes pueden ver más que todo en la imagen inferior cómo cambia de color dependiendo la zona que estemos estimulando y dependiendo, por supuesto, también de la integridad que tenga el cerebro. Esos patrones de integridad, las personas, los que se encargan de estudiar el cerebro, aprenden a conocerlo, y cuando llega un patrón que se considera que está fuera de los patrones comunes que se pueden ver, entonces ya nos la reportan como una enfermedad. Y bien, esto de forma general es lo que se trata sobre los conceptos generales. Entonces hemos visto la historia de la neuropsicología. Hemos visto también
algunos conceptos generales, principalmente relacionados a neurociencia, lo que se refiere a neurociencias no conductuales y neurociencias conductuales. Vimos que las neurociencias no conductuales se refieren sobre todo al funcionamiento cerebral y vimos que las neurociencias conductuales se refieren a las modificaciones de conducta. Así es que finalmente llegamos a la neurociencia. Vimos en la neurociencia que existe la neuropsicología y que ve aspectos importantes, aspectos relevantes que son diferentes a los de las otras ciencias e incluso son diferentes a los de la psicología. Recuerden que si hablamos solo de psicología estamos hablando de funciones mentales superiores, pero sin entrar en detalle, por ejemplo, en los elementos biológicos que la sustentan. Cuando hablamos de neuropsicología, tenemos que integrar los elementos biológicos. No es posible que hablemos, por ejemplo, de neuropsicología si no hablamos de biología, ¿verdad? Sería un error hacerlo. Así es que, bueno, hasta acá llegamos con este video. Les agradezco y nos estamos viendo.